días. Iniciamos la última lección dentro del Tratado del Paisaje Español, en su tomo 3, que trataba de los espacios naturales. La última lección de la lección 15, que trataba de los espacios naturales de Castilla y La Mancha, y que va a ser la lección número 13, que es la conclusión. Después de ver las provincias de Toledo, de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete y Ciudad Real, hacemos una síntesis de lo que teníamos hoy protegido y de lo que hemos propuesto proteger. Fijaos, esta es la protección que ahora tenía Castilla-La Mancha. Fijaros, en Toledo teníamos una protección con la Sierra de San Vicente, luego lo veremos, los Montes de Toledo, esencialmente una protección sobre una superficie de 1.536.900 hectáreas, teníamos 338.321 hectáreas. Es decir, teníamos protegido con parques naturales y con CEC y reservas naturales un 22% del territorio. Era la segunda región más protegida de Castilla-La Mancha. En Guadalajara, que es la primera en protecciones, teníamos entre parques naturales, teníamos el del Tajo, el de la Sierra Norte, y luego teníamos muy grandes CEC. Al final teníamos 365.000 hectáreas de una superficie de 1.200.000. Es decir, teníamos protegido un 30% del territorio. Fijaos que es una cifra ya muy interesante, un 30%. Es la media que hemos encontrado en otras regiones españolas. También a veces en otras está el 20%. Pues bueno, el caso es que Guadalajara era la primera en proporción de protecciones, un 30%, y le seguía Toledo. Luego llegábamos a Cuenca. Cuenca es una región enorme con 1.700.000 hectáreas, y fijaros que teníamos el Parque Natural de la Serranía, parte del Alto Tajo, y luego teníamos un gran CEC de la Serranía de Cuenca y otros pequeños CEC de Alto Mira, etc. Al final, la suma de parques naturales y CEC suponía 312.000 hectáreas, un 18,2% del territorio. Era la cuarta en la región. Luego teníamos Albacete. Albacete tiene 1.492.000 hectáreas y donde teníamos sobre todo en los pequeños parques de la zona del Calar del Río Mundo, el pequeño de lagunas de las tablas de Daimiel, perdón, de las lagunas de Ruidera, y después teníamos CEC, uno muy importante que ampliaba muy bien las sierras de Alcaraz, el Río Mundo y del Segura, y después los de Júcar Cabriel y las de la zona de las lagunas de Ruidera y Campo de Montiel. Al final teníamos 264.000 hectáreas protegidas, un 17,74%. Era la última en protecciones en Castilla-La Mancha en proporción. Y por último teníamos Ciudad Real. Ciudad Real teníamos este gran parque natural, el Parque Nacional de Cabañeros, este gran parque natural de Alcudia y la Sierra Madrona, ya con Sierra Morena, y después los grandes CEC de Montes de Toledo y de la zona de Sierra Morena, la Sierra del Relumbrar, el Guadiana y algunas sierras en la zona de los montes. Al final, sobre una superficie muy grande de 1.900.981.000 hectáreas, la mayor de Castilla-La Mancha, teníamos 403.000 hectáreas protegidas, un 20,39% del territorio, es decir, era la tercera región en proporción de protección. La primera, como hemos visto, era Guadalajara, la segunda era Toledo, la tercera era Ciudad Real, la cuarta Cuenca y la quinta Albacete. Este era el paisaje que encontrábamos en las protecciones de La Mancha. Como veis, está bastante protegido toda esta zona de la Serranía de Cuenca, el Nacedero del Tajo. Está bastante protegida la zona esta de los Montes de Toledo y después está la protección de Sierra Morena y sobre todo la zona de Alcaraz. El resto, como veis, son pequeños CEC que están muy, muy aislados, con todo un corazón sin protección. Si ahora vemos cómo era la protección en cada región, vamos viendo el caso de Toledo. En el caso de Toledo nos dábamos cuenta que teníamos el gran LIC CEC ya de la Sierra de San Vicente, Valle del Tietar, con 117.000 hectáreas, que protegía toda la Sierra de San Vicente, es decir, toda la frontera norte ya, en frontera ya con la Sierra de Gredos y con el Tietar, y que no acababa de llegar hasta el Alberche. Teníamos también las llanuras de Oropesa, con 14.000 hectáreas, que curiosamente no acababan de proteger
las zonas de encinares de Oropesa que descienden hacia el Tajo. Teníamos después muy importante, en algún sitio aparecía como espacio natural, al final era también un CEC de los Montes de Toledo con 147.000 hectáreas. Como veis, es importantísimo porque va recorriendo toda la frontera de los Montes de Toledo con Ciudad Real. Dentro de él teníamos el pequeño Parque Nacional de Cabañeros con 3.000 hectáreas que formaba parte de un parque nacional mucho mayor. Luego fijaros que teníamos en la zona de la Jara y en la zona de las riberas del Tajo esta zona de los margen izquierda, este pequeño CEC con 13.000 hectáreas y muy poquito en la Jara. Después, siguiendo el Tajo, teníamos las barrancas de Talavera de 1.000 hectáreas, la zona del río Tajo en Castrejón con 1.971 hectáreas y luego teníamos toda la zona de la Mesa de Ocaña, los yesares del Valle del Tajo, nada menos que con 26.000 hectáreas rodeando protegiendo estos barrancos hacia el Tajo que rodean la Mesa de Ocaña. Después teníamos el de las estepas salinas de Toledo y la zona de humedales de La Mancha, donde teníamos las lagunas de Villafranca, de Viñacañas, de Lillo, con 12.000 hectáreas. Es decir, que como veis, Toledo, como hemos visto antes, la suma daba 338.000 hectáreas, un 22% de protección. Como veis, había un gran vacío en toda la zona este-sur de Toledo, y también había un gran vacío en todas estas zonas que realmente no eran zonas tan vacías, y luego, por supuesto, sí en la Sagra, zonas agrícolas de Toledo. Sin embargo, cuando veíamos la realidad de los montes de Toledo, nos dábamos cuenta, primero, que la Sierra de San Vicente realmente seguía llegando con sus bosques hasta el río Alberche. No solo eso, sino que también aquí existían dehesas de encinares en todas las llanuras de Oropesa que llegaban también hasta el puente del Arzobispo en el Tajo. Es decir, que este CEC realmente podía ser muy aumentado, como veis, hasta el río Alberche y aquí hasta el Tajo. Veíamos también que en los Montes de Toledo teníamos toda la comarca de la Jara, que era una comarca valiosísima, merecedora de protección y donde tenía más protección que estos barrancos de los afluentes del Tajo. Veíamos también que si bien el espacio de los Montes de Toledo estaba realmente muy bien protegido, veíamos que había pequeños barrancos, pequeñas ampliaciones o a veces pequeñas, grandes ampliaciones que permitían aumentar mucho, tanto hacia el norte como hacia el sur, el espacio natural de los Montes de Toledo. Y sobre todo, fijaros que permitían proteger estos espolones, estas sierras que avanzan hacia Mora, hacia Turleque, que van luego por el río Algodor, que avanzan hacia Consuegra y hasta Puerto Lápice, que permitían reforzar todos estos espolones hacia el este. Veíamos también que la comarca de las Islas, la comarca de algunas de la Jara que estaban aquí, se podía aumentar también, sobre todo al sur de Toledo, la protección de estos bosques en esta corona en torno de Toledo. Aquí había poco que se pudiera hacer en estos pequeños barrancos en torno a Maqueda, Torrijos y en la zona de la Sagra, solo estos pequeños barrancos hacia el Tajo. Pero veíamos también que en la zona Mesa de Ocaña se podía aumentar, aunque débilmente, pero realmente se podía acabar de rodear lo que era la Mesa de Ocaña. Y luego sí que era muy importante, veíamos en la zona de humedales de La Mancha los restos de dehesas que quedaban en toda la zona de Quintanar, al norte de Alcázar de San Juan, que acabaron siendo muy importantes. Es decir, que como vemos, aunque estaba realmente protegido lo más esencial de Toledo, quedaban grandes áreas aún que permitían aumentar la protección. A ello se añadía, aunque esto realmente no forma parte de un espacio de vegetación, sino de un espacio agrícola, para proteger la Sagra como espacio agrícola muy valioso, protegerla de las urbanizaciones que la estaban destruyendo, como era el Parque Agrícola de la Sagra, de 70.000 hectáreas, y también el Parque Natural de la Vega del Tajo, para proteger los cultivos del Tajo. Es decir, que al final, en la provincia de Toledo, fijaros, habíamos ampliado el Parque Natural de la Sierra de San Vicente, del Valle del Tietar, que había pasado de 117.000 hectáreas, lo habíamos ampliado a 180.000 hectáreas. Lo mismo las llanuras de Oropesa, de 15.000 hectáreas, se habían duplicado con 30.000 hectáreas. Había aparecido el Parque Natural de la Jara, que tenía nada menos que 100.000 hectáreas y que realmente incorporaba todas estas laderas y barrancos que descienden de los Montes de Toledo hacia el Tajo.
Fijaros, también habíamos ampliado el Parque Natural de los Montes de Toledo hasta alcanzar las 230.000 hectáreas de las 147.000 que tenía. Luego habíamos hecho aparecer el Parque Natural de las Islas en todos estos eh, bosques al sur de Toledo, que rodean Toledo, con 40.000 hectáreas. Teníamos también la zona de los Barrancos de Torrijos, con 9.000 hectáreas, y la zona de la Sagra, con 6.000 hectáreas, sin contar los parques agrícolas. También en la Mesa de Ocaña habíamos pasado de los 26.000 hectáreas a las 45.000 hectáreas, ampliando en los barrancos que permitieran unir los actuales ZEC. Y luego en la zona de los humedales del Campo de Santiago y de la Mancha de Toledo, habíamos pasado de las 12.000 a las 38.000 hectáreas al proteger estos restos de dehesas del oriente de Toledo. Es decir, que como veis, el dibujo que ya estaba bien antes en las protecciones toledanas había pasado a estar mucho más completo, cerrándose mucho más por el oeste, aumentando mucho los montes de Toledo, sobre todo en estos espolones, en las islas y el río Algodor, y luego en toda la zona de humedales y en la Mesa de Ocaña. Es decir, que quedaba mucho mejor dibujada la provincia de Toledo. Con esas protecciones que planteábamos en Toledo, alcanzábamos la cifra de 678.000 hectáreas, lo que suponía el 44% del territorio. Si recordáis, como lo que teníamos antes, que realmente era un 22%, y habríamos exactamente duplicado la protección de Toledo. Si a esto le añadiésemos los parques agrícolas de la Sagra y del Valle del Tajo, pues alcanzaríamos las 808.000 hectáreas, es decir, un 52,57% del territorio. Pero como vemos, si nos quedamos con la primera cifra, las de los 678.000 hectáreas, habríamos alcanzado un 44% del territorio toledano protegido. Si ahora vamos a Guadalajara, recordáis que Guadalajara era la que tenía más protección, tenía protegido un 30% del territorio, lo cual está muy bien, donde teníamos, como hemos visto, el Parque Natural de la Sierra Norte, el CEC de la Sierra de Pela, 117.000 hectáreas, el CEC de la Sierra de Ayllón, 91.000 hectáreas. Teníamos también el Parque Natural del Río Dulce, con 8.000 hectáreas, el del Alto Tajo, muy importante, con 97.000 hectáreas, tenía 130.000, pero 97.000 realmente en la zona de Guadalajara. Y luego teníamos, ya visteis, un amplio ZEC, como por ejemplo las parameras de Maranchón, con nada menos casi 50.000 hectáreas, los montes de Picaza de 15.000, las parameras de Molina de 6.000, los sabinares de Alustante con 7.000, la sierra de Altomira con 17.000, quedaba el gran vacío de la Alcarria, donde tenía muy pocas protecciones, los quejigares de Brihuega con 4.000, Tendilla, pequeñas protecciones, y luego teníamos la zona de la Campiña de Lenares con pequeños ZEC. Y aquí teníamos el Valle del Salado, de las Salinas del Salado, en torno a Sigüenza, con 11.000 hectáreas. Es decir, como veis, las grandes protecciones de Guadalajara se centraban en los parques naturales, la Sierra Norte, la Sierra de Pela, la Sierra de Ayllón y sobre todo en la zona del Tajo. Al final, como os contábamos, los parques naturales sumaban un 18,4% del territorio, pero sumado a los CEC sumaba un total de 365.581 hectáreas, un 30% del territorio. Y Guadalajara era una región muy protegida. Pero veíamos que aún era posible mucha más protección. Fijaros, toda la Sierra Norte realmente va dejando valles que va descendiendo hacia Lenares, que realmente eran merecedores de protección, es decir, se podía descender mucho más la protección incorporando los valles. Igualmente en la zona de Sigüenza, por ejemplo, toda la zona de la Sierra Ministra estaba sin proteger y son realmente paisajes de un enorme valor, dejando los vacíos agrícolas, tanto aquí como aquí, ya hacia Ayllón, la Sierra de Pela, era posible aumentar mucho la protección en las serranías de Sigüenza. También fijaros que en la zona de Molina de Aragón no estaba protegido toda su franja norte y también podía ampliarse bastante estas sierras al norte de Molina, forman un poco la divisoria, y también podía ampliarse en poco, pero bueno, el gran parque natural del Alto Tajo. Pero quizá lo más importante era la aparición de la protección de la Alcarria. Todos estos territorios que veis
que estaban llenos de dehesas de encinares que carecían de protección y que iban desde Guadalajara al este de Guadalajara hasta el Parque Natural del Alto Tajo. Y todo este encuentro donde se fundían el de Sigüenza con el de Molina y con Parameras de Maranchón y con el Alto Tajo. Es decir, que como veis, en Guadalajara había un gran margen de ampliación, a pesar de que era la región más protegida, como un 30%, había un enorme margen de protección. Esta protección aparece aquí. Ampliábamos el Parque Natural de la Sierra Norte, como veis, en todo este territorio. Creábamos el nuevo Parque Natural de las Serranías de Sigüenza. Este Parque Natural pasaba a tener 220.000 hectáreas. Suponía, de cierta manera, ampliar de las 117.000 más las Sierra de Pela. Al final estábamos en las 220.000 hectáreas. El nuevo Parque Natural que aparecía en las Serranías de Sigüenza, nada menos que 110.000 hectáreas. El del Señorío de Molina, donde teníamos algunos ZEC, acabaría en 90.000 hectáreas. El del Alto Tajo, que ya era un parque muy grande, recordáis que teníamos el LIC del Alto Tajo de 130.000 más el Parque Natural del Alto Tajo 97, al final acabaría en un Parque Natural del Alto Tajo de 220.000 hectáreas, cuyos límites, ya veis, son el rayado vertical, donde se funde con el del Parque Natural del Señorío de Molina de 90.000. Y aquí se unen con el de las Serranías de Sigüenza. Como veis, tuvimos dudas sobre si esta zona debía pertenecer a la Alcarria, como algunos consideran, o debía pertenecer ya al Alto Tajo, pero bueno, al final estaba incorporado a las Serranías de Sigüenza por ser un poco lo que marca la divisoria del sistema ibérico aquí. Y luego aparecía este gran parque que no existía anteriormente, más que en Altomira y en pequeñas protecciones, el nuevo Parque Natural de la Alcarria de Guadalajara con 200.000 hectáreas. Fijaros que es el tercero, después de la Sierra Norte y del Alto Tajo, el tercer gran parque de Guadalajara. Es decir, que al final la suma de estos parques lograba alcanzar las 840.000 hectáreas. Fijaros que teníamos 365.000 y habríamos pasado a 840.000, que supone un 69% de la superficie provincial y que indicaba el enorme valor que tenía Guadalajara. Fijaros que estamos llegando ya al objetivo que en otras regiones hemos llegado, entre el 60 y el 70% de protección del paisaje español. Si ahora llegábamos a Cuenca, nos dábamos cuenta que en Cuenca teníamos una serie de parques naturales, como era el de la Serranía de Cuenca, que estaba ampliado por un enorme LIC con 111.000 hectáreas más. Al final teníamos de parques naturales un 5%, pero con la suma de los LIC que teníamos, este gran LIC de la Serranía, estos pequeños LIC de la Serranía Baja de Cuenca y sobre todo este de los Hoces del Cabriel, nada menos que con 48.000 hectáreas, pequeños CEC en el borde con Valencia, el CEC de Altomira, que tenía 12.000 hectáreas, y luego los pequeños CEC en toda la zona de la Manchuela. Como veis, en Cuenca lo que estaba protegido era realmente toda la serranía, que tenía en total 312.000 hectáreas, un 18% de la superficie protegida. Pero si veíamos el paisaje real de Cuenca nos dábamos cuenta, primero, que toda la zona de la serranía baja, es decir, del valle del río Moya, de Ojos de Moya, toda esta zona era merecedora de protección, es decir, ampliar el Parque Natural de la Serranía, que ya tenía muchos pequeños ZEC, pero que no se había atrevido a proteger sobre todo esta cuenca central. Luego veíamos que también podía ampliarse en gran parte una línea que iría de Priego hacia Cuenca, de Cuenca iría a Monteagudo, de Monteagudo ya al embalse de Contreras. Es decir, podía ampliarse la serranía en todo su borde oeste en una superficie interesante. Lo mismo pasaba con lo que ya hemos llamado la subsierra, algunos lo consideran ya la Manchuela, que es la línea que va de Cuenca, Monteagudo, el embalse de Contreras, hacia el embalse de Alarcón y la Nacional 3. Todo este territorio de sierras, ya de menor altura, con grandes áreas agrícolas, era también merecedor de protección y que probablemente de incorporarse a la sierra. Luego aparecían todas estas importantísimas cordilleras como Almenara, más que cordilleras, sierras, cerros, que no tenían ninguna protección y que era fundamental para ir cerrando
la sequedad, la desertización que venía del Levante y del interior de la Mancha y que estaba creando aquí un enorme vacío de desierto. Esto era muy importante. Tanto el Cabriel como el Júcar, como estas pequeñas sierras que siguen por el Záncara, por el Cihuela, permitían crear estas barreras y proteger estas encinares que aún quedan hacia Belmonte, en el Valle de Monreal, en todo este territorio. Igualmente, al norte de la carretera Cuenca-Tarancón, la Nacional 400, existía la Alcarria de Cuenca, que estaba, al igual que pasaba con la Alcarria de Guadalajara, absolutamente desprotegida. Solo tenía esos pequeños CEC de estas mesetas en todas, norte de Huete, en el río Mayor, pero realmente el paisaje de esta Alcarria conquense era mucho mayor en interés. Fijaros que tenía toda esta gran meseta, los Altos de Cabrejas, tenía toda esta zona de la Dehesilla, tenía muchas más áreas de las que realmente teníamos. Y además en el embalse Buendía hacia Tarancón era merecedores de protección todas estas series de pequeños bosques que van descendiendo hacia el Tajo. Es decir, que había mucho más territorio a proteger en esa cuenca que habíamos visto antes, como es esencialmente centrada en la Serranía Alta. Y esta era nuestra propuesta. El Parque Natural de la Serranía de Cuenca, cogiendo ya la Serranía Baja, con 500.000 hectáreas. Como veis, había pasado de las 111.000 que tenía el CEC, más los 185.000 que tenía, habíamos pasado a 500.000, incorporando todos estos. Teníamos el Parque Natural de la Subsierra, de 140.000 hectáreas. Teníamos todos estos pequeños corredores norte-sur que van acompañando los ríos, con 60.000 hectáreas. Y la Alcarria conquense, donde habíamos incorporado la zona de Tarancón, con 102.000 hectáreas. Es decir, aquí en la Alcarria había aparecido también, como pasó en Guadalajara, un gran parque natural. Esto al final producía en Cuenca una suma de 802.000 hectáreas, es decir, un 46,8% de la superficie de Cuenca. Fijaros que no hemos alcanzado ese gran porcentaje de Guadalajara, pero hemos duplicado, más que duplicado, la protección que tenía Cuenca. Si ahora seguíamos en Albacete, nos damos cuenta como Albacete también tenía un enorme vacío. Fijaros que en Albacete teníamos el Parque Natural de Calar del Río Mundo, muy pequeñito, con 19.000 hectáreas, pequeñas reservas en la Sierra de las Cabras, en la Reserva de Ordal y en las lagunas de Ruidera. Y teníamos en parques y reservas naturales tan solo un 1,7% de la superficie de Albacete, que es importante. Pero teníamos por suerte este gran CEC de Alcaraz, el Río Mundo y el Segura, que protegía realmente la Sierra de Alcaraz y todos los valles del Mundo y del Segura, nos permitía aumentar muchísimo todo este territorio, porque añadía 174.000 hectáreas. A ellas se añadía la zona del Relumbrar, con 28.000 hectáreas, el CEC que ampliaba las lagunas de Ruidera, con 20.000 hectáreas más, y en el Lozano del Norte teníamos las hoces del Cabriel, ¿os acordáis? Aquel gran CEC de 48.000 hectáreas, teníamos 18.000 en la zona de Albacete y teníamos otras 18.000 en las hoces del río Júcar. El resto, como veis, era un enorme vacío en la superficie de Albacete. Pero, sin embargo, teníamos un paisaje que realmente era este. Fijaros, realmente las sierras que habían quedado entre el río Mundo y el Segura eran merecedoras de protección, la zona de Letur, del Che de la Sierra. Era merecedora de protección toda la Sierra del Saúco, que avanza muchísimo la Sierra de Alcaraz. ¿Os acordáis aquí el problema que teníamos en esta gran brecha de vacío? Era importantísimo también lograr ampliar por todo el campo de Montiel en estos encinares que se ligaban a Alcaraz de la Sierra del Relumbrar, donde aparecía todo este territorio merecedor de protección, importantísimo. Era muy importante también, como veis, continuar la protección del río Júcar, enlazarlo con el Cabriel y, sobre todo, esto que dimos tantas vueltas, la Sierra de Chinchilla y todas estas sierras hoy erosionadas, abandonadas y olvidadas que permiten la conexión sistema ibérico-sistema bético, una de las conexiones más importantes en los sistemas naturales españoles. Esto nos llevaba a proponer para Albacete esta propuesta. Aparecía el Parque Natural de Alcaraz Segura ampliado a 360.000 hectáreas, acercándose muchísimo hacia la capital. Ampliábamos las lagunas de Ruidera, el campo de Montiel,
nada menos que 60.000 hectáreas, fijándoos cómo nos acercamos ya hacia Villarrobledo, protegiendo todo el oeste de Albacete, todo esto sin mermar las superficies agrícolas que se mantenían en el interior. Aparece este otro parque de 60.000 hectáreas respecto a las 36.000 que ya tenía, con simplemente ampliar la protección del Júcar y enlazar en corredores con el Cabriel. Y aparecía, eso sí, como gran nuevo parque natural, el Parque Natural de Chinchilla y del enlace Júcar-Segura, que protegiendo todas estas sierras hoy olvidadas, lograba cerrar la gran brecha de desertización, lograba unir la ibérica con la bética, uno de los grandes eh, temas de los corredores naturales españoles. Es decir, aquí alcanzábamos las 120.000 hectáreas. Es decir, que Albacete pasaba de alcanzar a alcanzar las 600.000 hectáreas, un 40,2% del territorio de su superficie provincial, con estos grandes parques. Es decir, que como veis, habíamos pasado del 17 que tenía ahora, el 17,74%, al 40% del territorio protegido. Como veis, nos acercamos a la proporción de protección de Cuenca. Aquí está dibujado esos 600.000 hectáreas más simplificadas. Y por último, teníamos Ciudad Real. En Ciudad Real, una superficie enorme, con 1.900.000 hectáreas, teníamos el Parque Nacional de Cabañeros, 37.000 hectáreas, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 3.000 hectáreas, y este gran Parque Natural de Alcudia y Madrona, con 149.000 hectáreas. Es decir, en parques naturales más las reservas de las lagunas, que teníamos unas 6.000 hectáreas en reservas naturales en las lagunas, al final teníamos un 9,88%. Fijaros que son unas superficies mayores. Castilla-La Mancha en parques naturales, casi un 10% estaba ya con parques naturales. Pero es que además teníamos la suerte de tener estos CEC. Algunos coinciden con el parque natural, como pasa en Sierra Morena, en Alcudia y Madrona, pero que añadían 43.000 hectáreas protegiendo Sierra Morena. Teníamos el CEC que procedía de los Montes de Toledo, con 71.000 hectáreas, el del Río del Guadiana, con 23.000, la Sierra Canalizos, 24.000, Almadén, 6.000, la Sierra del Picón, 7.800, y luego teníamos el de Relumbrar, con 10.000 hectáreas, y ampliación del Ruidera, con 14.000 hectáreas. Es decir, que los parques naturales eran complementados con estas zonas de CEC. Y al final alcanzábamos un total de 403.000 hectáreas, un 20,39% del territorio. Como veis, este 20% es lo que aparece en general, excepto en Guadalajara, que estamos en un 30%, es la media que nos está apareciendo un poco en Castilla-La Mancha. Pero, como hemos visto en otras regiones, el paisaje real de Ciudad Real era muy diferente. Fijaros que al Parque Natural de Caballeros, Parque Nacional de Cabañeros, se podían añadir muchas más zonas rodeando la zona de Alcoba, de Porzuna, la zona agrícola. A los Montes de Toledo se podían realmente crear que fueran una continuidad, como pasaba ya en los Montes de Toledo de la provincia de Toledo. Y fijaros todo este territorio de los montes de Ciudad Real, que estaba muy desprotegido, solo tenía estos CEC del Guadiana y de estas pequeñas sierras, y que puede ser ampliado notablemente, llegando casi hasta el Guadiana. Luego, como veis, había vacíos en la zona de Sierra Morena, hacia el sur, entrantes en la zona del sur de Brazatortas, y luego fijaros en todo este territorio que no tenía ninguna protección, todo el campo de Calatrava con esas sierras, toda esta esbelta CEC de Sierra Morena, que era muy débil, cuando este es uno de los puntos claves porque Sierra Morena se va a encontrar con la Sierra de Alcaraz y con las sierras béticas en este punto, en la Sierra del Relumbrar. Y había muchas sierras con vegetación que estaban totalmente olvidadas. Lo mismo nos pasaba en la zona de las lagunas del Ruidera, Campo de Montiel, donde realmente los encinares que merecían protección eran muchísimo mayores. Esto al final producía este dibujo en que el Parque Natural de los Montes de Ciudad Real, llegando hasta el Guadiana, alcanzaba las 300.000 hectáreas, incorporando el Parque Nacional de Cabañeros. Sierra Morena y las sierras de Alcudia y la zona al sur del Guadiana de los Montes de Ciudad Real alcanzaba una gigantesca cifra de 660.000 hectáreas, uno de los mayores parques que tendríamos en Castilla-La Mancha, pero merecedor sin ninguna duda desde la Sierra de Relumbrar en Alcaraz, como veis,
Si os recordáis, teníamos las 500.000 hectáreas de la serranía de Cuenca, que podían ser 640.000 si se unía la subsierra, las 360 de la zona de Alcaraz. Y aquí teníamos el Ruidera Montiel, que había pasado a ser un gran parque natural con 70.000 hectáreas. Y luego la zona de humedales, que realmente apenas ampliábamos, que eran unas 10.000 hectáreas. Es decir, que al final Ciudad Real pasaba a tener un total de 1.040.000 hectáreas protegidas, un 52,5% del territorio, acercándonos por tanto a esa cifra mágica del 60% de otras regiones españolas. Fijaros por tanto que habíamos logrado aumentar muchísimo, más que duplicar la proporción de protección que tenía antes. Este dibujo podía ser este otro, que era lo mismo, pero creando, en vez de esta zona de los montes incorporada a los montes de Toledo y a la zona de Sierra Morena, Alcudia, era crear un parque natural propio en la zona de los montes de Ciudad Real, desde el río Valdeazogues hasta la zona de Alcoba Porzuna, que tendría 385.000 hectáreas. Al final, la suma real es la misma, como os hemos dicho. Un 52,5%, 1.040.000 hectáreas de protección. Es decir, que al final, si vemos el dibujo de Castilla-La Mancha en su totalidad, fijaros cómo ha cambiado el paisaje. Hemos ampliado, como veis, la Sierra de San Vicente, con este gran parque de 108.000. Hemos ampliado las llanuras de Oropesa, hemos creado los parques naturales de La Jara y de las Islas, que no existían. Hemos ampliado los montes de Toledo en Toledo, hemos ampliado los montes notablemente en la zona de Ciudad Real, hemos protegido Sierra Morena y toda la zona de los montes al sur del Guadiana, hemos llegado hasta la Sierra de Relumbrar. Fijaros cómo se ha ampliado toda la zona de Alcudia, de Campo de Montiel, tanto en la zona de Ciudad Real como en la zona de Albacete, con unas grandes protecciones para proteger toda esta zona donde van a hacer el Guadiana. Hemos ampliado, sobre todo hacia el norte, el Parque Natural de Alcaraz Segura, rellenando sus zonas interiores. Hemos creado este gran Parque Natural de Chinchilla en todas las cordilleras para cerrar esta tremenda fisura que hay en el paisaje nacional. Hemos ampliado la serranía de Cuenca con la serranía baja, hemos protegido estos corredores de Cuenca, la subsierra, el Cabriel y el Júcar, y en Guadalajara, que ya estaba muy protegida, hemos ampliado Molina, hemos creado el Parque Natural de Sigüenza y sobre todo el de la Alcarria, que se uniría al de la Alcarria de Cuenca. Y también, si os fijáis, hemos incluido en un gran parque toda la zona de humedales, de dehesas, de la zona de la Mancha Alta, de la Mancha Baja, hasta la Mesa de Ocaña. Es todo este espacio que al final produce que de Castilla-La Mancha, con casi 8 millones de hectáreas, los parques naturales que proponemos son 3.960.000, es decir, casi 4 millones, alcanzando los 49,83% del territorio. Es decir, Castilla-La Mancha estaría en su mitad protegidos sus maravillosos paisajes. Si incluimos las áreas agrícolas, pues estaríamos en el 51,47%. Áreas agrícolas, como hemos dicho, de la Sagra de Toledo y del río Tajo en Toledo, que eran las que tenían más peligro de invasión por las urbanizaciones. Si ahora juntamos estos sistemas naturales sin respetar el límite provincial, ya que todas pertenecen a la misma región, nos encontramos con estas grandes sorpresas. Fijaros, la Sierra de San Vicente incorporaría los montes de Oropesa, las dehesas de Oropesa, y tendríamos al final un parque natural de 210.000 hectáreas. Jara y las Islas se unirían en un parque de 140.000 hectáreas como estribaciones hacia el Tajo de los montes de Toledo. Los montes de Toledo unidos, los de Toledo con los de Ciudad Real, formarían el gran parque de 530.000 hectáreas de los montes de Toledo. Sierra Morena, ya lo vimos, habría alcanzado las 660.000 hectáreas. Alcaraz Segura se mantendría en sus 360.000, pero las lagunas de Ruidera y Campo de Montiel, al unir Albacete y Ciudad Real, alcanzaría nada menos que las 130.000 hectáreas, pasando a ser un importante parque natural en el corazón de la Mancha. La zona del corredor de Chinchilla hacia el Segura desde el Júcar se uniría al corredor Júcar-Cabriel, con lo cual acabaría teniendo 180.000 hectáreas,
esta misteriosa y peligrosísima fisura que había en el paisaje natural de Castilla-La Mancha. La serranía de Cuenca habría incorporado la subsierra, con lo cual estaría en 640.000 hectáreas. El Alto Tajo habría incorporado los bosques de Molina, alcanzando las 310.000 hectáreas, y la Sierra Norte habría incorporado las serranías Ministra en la Sierra de Sigüenza, alcanzando las 330.000. Esto incluso también podrían unirse alcanzando las 640.000. La Alcarria, fijaros, la Alcarria de Guadalajara se uniría a la Alcarria de Cuenca y alcanzaría las 302.000 hectáreas. Y solo faltaría unirse a la Alcarria de Madrid. Y toda la zona de corredores que teníamos de la Mancha de Manchuela para toda esta zona de cerros, le incorporaríamos los cerros de la Mesa de Ocaña y los humedales de la Mancha, y al final tendríamos una superficie de 143.000 hectáreas en el corazón de la Mancha, que tienen una problemática muy distinta a de las sierras exteriores de la Mancha. Es decir, que al final, como veis, el paisaje de Castilla-La Mancha realmente es un paisaje excepcional. Ha conservado muchísimos de sus encinares, de sus dehesas, tiene unas sierras magníficas que realmente van rodeando la región, tiene la imponente serranía de Cuenca, los montes de Toledo, la sierra de Alcudia, Madrona, la sierra de Alcalá Segura, la sierra norte, la sierra Ministra, el Alto Tajo. Realmente es un territorio excepcional. Y en su corazón tiene además esos humedales, los nacimientos del Guadiana, los ojos del Guadiana y los humedales de la Mancha con restos en sus cerros y en sus viejas dehesas, con lo cual realmente es un paisaje excepcional. Y la salvaguarda de este paisaje sirve para muchas regiones, porque la Mancha, la mejora de la Mancha atiende a Extremadura, salva en parte a Andalucía, ayuda a Murcia y al Levante, ayuda también a Aragón, ayuda a Castilla y, como no, ayuda a la Comunidad de Madrid. Esperemos que algún día esta protección, que como veis no es excesiva, es muy real, es realmente el valor de nuestro paisaje actual, merecería la pena que llegásemos a ella. Muchas gracias.